Ok, muy bien, chicos. Pues bueno, vamos a empezar con el último tema, que además pues, va a ser rápido, va a ser cortito. Nada más vamos a ver como cuestiones, bueno, cuestiones más o menos elementales, pero completo. Entonces, bueno, como saben, pues el tema es sucesiones y series de funciones. Entonces, bueno, vamos a empezar por el tema de sucesiones de funciones, que yo supongo que todo el mundo más o menos se da una idea que es una sucesión de funciones, ¿no? Es decir, en estricto sentido, una sucesión de funciones es una función, ¿no? Una función que a cada natural, una función que, digamos, definida de los naturales, en un cierto conjunto de funciones, ¿verdad? Ya no es el conjunto de los números reales, sino en un conjunto que nosotros vamos a tomar de entrada en el conjunto de las funciones definidas sobre un subconjunto de Rn en R, ¿sí? Esto es nuestro universo, aunque la mayoría de los ejemplos que vamos a trabajar, sobre todo los ejemplos y algunos resultados, solo los vamos a ver para funciones de R en R, pero algunos se pueden probar para el caso general de funciones de Rn en R. Entonces, una sucesión de funciones, pues es, digamos, una función de este conjunto, de los naturales, en el conjunto de estas funciones, de tal manera que, bueno, S de n, pues, va a representar una función, ¿verdad? Una función que voy a denotar realmente por f sub n, ¿no? En donde f sub n, pues es una función que pertenece a este conjunto, ¿verdad? Es decir, esto es una función definida de los real Rn en R, ¿verdad? De algún subconjunto de Rn en R. Y bueno, como sucede con las sucesiones de números reales o de sucesiones de cualquier otro tipo de cosas, en realidad no vamos a hablar de la función S, sino simplemente vamos a denotar nuestra sucesión de funciones por Fn, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, se puede, le podemos llamar de alguna forma a este conjunto, ¿no? Jesús Omar, ¿no? Le pueden llamar, ¿cómo le pueden llamar? Pues no sé, una familia de funciones F, ¿verdad? No vamos a usar mucho ese símbolo, ¿verdad? Simplemente, bueno, vamos a poner énfasis, casi siempre vamos a decir dónde están las funciones con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, pues no sé, ejemplos pueden ser estos, ¿no? Casi siempre lo que hay que decir es quién es Fn, ¿no? Así como para dar una sucesión de números reales, decíamos quién es F, quiénes son los Xn, bueno, pues aquí vamos a decir quién es Fn de X, ¿no? Entonces, por ejemplo, definimos Fn de X, una sucesión de funciones muy clásica que vamos a ver mucho tiempo es, por ejemplo, la función que a cada n nos asocia la función x a la n, en donde vamos a decir que x está definido nada más, por ejemplo, en el intervalo 0, 1, ¿no? Esto en realidad está definido en todos los reales, pero bueno, podemos decir que está, pues este es el conjunto A, ¿no? Donde las voy a tomar definidas, o por ejemplo, estas funciones, fn de x, por ejemplo, esta, ¿no? 1 entre n por x más 1. Por ejemplo, pues esta está definida para todos los reales positivos, ¿no? Está definido en conjuntos más grandes, pero bueno, la podemos tomar en los reales positivos, ¿sí? Les digo, casi siempre vamos a decir específicamente en dónde están definidas nuestras funciones, ¿sí? Y bueno, pues hay bastantes más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, también fn de x, por ejemplo, x a la 1 entre n, ¿no? Pues también podemos hacerla para x en el intervalo 0 como infinito, ¿no? Y así, ¿verdad? Podemos hacer muchísimas sucesiones de funciones. Podemos definirlas por pedazos, ¿no? Podemos, por ejemplo, decir, a ver, fn, ¿no? Por ejemplo, fn de x, la puedo definir por pedazos, ¿no? Puedo decir, ok, puede ser 0 si x es menor o igual que 0 y x más 1 entre n si x es mayor que 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues como son funciones que en general, pues ¿qué es lo que van a hacer?
a depender de una variable X y de N. Bueno, aunque también pueden existir las sucesiones constantes, ¿verdad? Es decir, sí, todas deben de estar definidas en el mismo conjunto, ¿verdad? Sí, todas vamos a suponer que están definidas en el mismo conjunto A, ¿de acuerdo? En el mismo intervalo, en general en el mismo conjunto A, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay muchísimas posibilidades, ¿no? Muchísimas posibilidades. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el de, pues, ¿qué significa que una sucesión de funciones sea convergente? ¿Cuándo vamos a decir que decimos, de hecho esto va a ser una definición, decimos que la sucesión Fn es ahorita les vamos a decir, por aquí se le agrega un nombre, convergente, en el dominio, ¿verdad? En este caso va a ser en A, ¿no? El dominio. Les digo que pueden tomar funciones que están definidas en conjuntos más grandes, como por ejemplo ¿no? Está definido para todo R, ¿no? Para todo X en los reales. Pero bueno, podemos decir, si la restringimos y decimos solo tomémosla en este conjunto, bueno, pues ¿qué significaría que la sucesión Fn fuera convergente en A? Pues ¿cuál es la definición más obvia que seguramente a todo mundo se nos ocurre? ¿Qué significaría? Observen que si yo a las Fn las evalúo en un punto de A, pues ya tengo una sucesión de números reales, ¿verdad? ¿Sí? Toda función, es decir, esto que está aquí, Fn evaluada en un punto de A, ¿sí? Pues ya es una sucesión de números reales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y ya de esto ya podemos hablar de convergencia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si estas convergen, ¿sí? Entonces, vamos a decir que se le llama puntualmente convergente, ¿sí? Puntualmente convergente en A, precisamente, si esta sucesión converge, que ya es una sucesión de números reales, ¿verdad? Para todo X en A. ¿De acuerdo? Es como una definición pues, bastante obvia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, con estos ejemplos que vimos aquí arriba, pues podemos ver, a ver si estas sucesiones de funciones, les voy a poner números, ¿no? Para que no me refiera yo a ellas, así, el 2, el 3 y el 4. Entonces, a ver, chicos. Por ejemplo, esta sucesión de funciones, la primera del inciso 1, será puntualmente convergente en este conjunto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo se ve? ¿No? A ver, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si yo tomo una X entre 0 y 1 y tomo potencias X a la N? Pues, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Sí se van, sí, no para todo punto, ¿verdad? No, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de convergencia, Fernando, estamos diciendo que existe límite, lo puedo precisar, es decir, que existe el límite, ¿no? De las Fn de X cuando n tiende a infinito, ¿no? Eso me refiero cuando la convergencia, ¿no, Fernando? Cuando n tiende a infinito para cada X fija, ¿qué sucede, no? No. Para cada X fija, ¿no? Si yo tomo una X fija, me fijo en la sucesión correspondiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la del inciso 1, ¿verdad? La del inciso 1, que es esta, Fn de X, con X a la N, tomando X en el intervalo 0, 1, ahí sí converge puntualmente, ¿verdad?
¿sí? De hecho, puedo decir que el límite cuando n tiende a infinito de las fn de x, como que sí depende un poco de quién sea x, ¿verdad? Sí, por ejemplo, resulta que este límite es 1 en el caso en el que x sea igual a 1, ¿no? Porque todas las funciones en el 1 valen 1. Entonces, la sucesión es la sucesión constante 1. Pero si x ya es cualquier número mayor o igual que 0 y menor que 1, ¿qué puedo decir de la sucesión fn de x? ¿A dónde se va? A 0, ¿verdad? Es claro que todo el mundo se va a 0. Las potencias, ¿verdad? Tienden a 0 para cualquier número menor que 1 y mayor o igual que 0, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, el mismo ejemplo, ¿no? Si yo tomo la sucesión fn de x igual a x a la n, pero ahora las tomo con x en el intervalo menos 1,1, esta sucesión converge puntualmente en este intervalo, converge puntualmente en el intervalo menos 1,1, ¿sí? O sea, la pregunta es, fn converge puntualmente en el intervalo menos 1,1. No, ¿verdad? En general no, porque en el menos 1, ¿por qué? La respuesta es no, no, ¿verdad? No, porque la sucesión fn de menos 1, que no es más que la sucesión menos 1 a la n, esta sucesión no converge, ¿verdad? Para que una sucesión no converja puntualmente en un conjunto, basta con que exista un elemento del conjunto, ¿sí? En donde la sucesión correspondiente no converja, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, converge puntualmente en dónde? Por ejemplo, la misma sucesión converge puntualmente, fn, converge puntualmente, por ejemplo, el menos 1,0 o el menos 1,1, por ejemplo, ahí converge puntualmente. Sí, ¿verdad? Ahí sí, ¿no? Porque las potencias, aunque sean negativas, de todas maneras se van a cero, ¿verdad? Si x está sí se sabe que si x es un número mayor que menos 1 y menor o igual que 1, entonces la sucesión x a la n, ¿sí? Estamos viendo sucesiones y series de funciones, Emanuel. Esta sí converge a cero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta sucesión, sí, converge a esta función, no hay ningún problema, Manuel, ningún problema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta función, ¿sí? Bueno, esta salvo en el 1, ¿verdad? Esta salvo en el 1. De hecho, si los tomo en el abierto, así, si lo tomo en el abierto, así, entonces sí, esta converge puntualmente a cero para toda x, ¿verdad? De hecho, decimos que fn, podemos decir que fn converge puntualmente a la función constante cero, ¿verdad? Converge puntualmente en el intervalo menos 1,1 a la función constante cero, ¿no? Es a la función constante cero. ¿De acuerdo? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Se puede ver geométricamente qué es lo que está pasando. Entonces, a ver, geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son nuestras funciones? Fíjense, en el primer ejemplo, ¿no? Si tomamos fn de x igual a x a la n, con x en el intervalo 0,1, ¿sí? Con x en el intervalo 0,1, entonces, ¿quiénes son las funciones? Geométricamente,
pues son definidas en el intervalo 0,1, todas valen 0 en el 0 y todas valen 1 en el 1, ¿verdad? Y, por ejemplo, F1, que solamente es x a la 1, pues es la función identidad, ¿no? Esta es la función identidad, este es F1, ¿no? Este es F1 de X. F2 de X, pues es como una parábola, ¿verdad? Es una parábola. Y así se va, ¿verdad? F3 es el cubo, F4 es a la cuarta, etcétera, ¿verdad? Sí, está bien. Y todas valen 1. ¿Y quién es la función límite? Bueno, pues ¿qué fue lo que dijimos aquí? ¿Quién es la función límite? Esta es la que podríamos llamar la función límite, ¿no? Este es f de x, y la función límite, en este ejemplo, pues es la función que vale 0, 0, salvo en el 1, ¿verdad? Que vale 1, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la función límite, ¿verdad? Esta sucesión fn, en este ejemplo, ¿sí? La sucesión fn converge, le vamos a poner también esta notación, converge puntualmente, si está claro quién es el dominio, ¿verdad? Converge puntualmente a la función f, ¿verdad? A la función f, ¿de acuerdo? Aquí en este dominio, ¿de acuerdo? Cuando esté claro el dominio, pues simplemente le vamos a poner que converge puntualmente a la función f. ¿Estamos, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver, otro ejemplo que vimos por ahí, en el ejemplo, déjenme ver, les voy a dar otro ejemplo, el ejemplo 2, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo 2 que decíamos que fn de x es igual a 1 entre nx más 1, también si quieren para x en el intervalo 0, 1. Más o menos cómo se ven estas funciones, más o menos cómo se ven. A lo mejor no las podemos graficar todas, pero bueno, en el 0 vale 1, ¿no? ¿Sí? Todas las fn's en el 0 vale 1, en el intervalo 0, 1, en el 0 vale 1, todas valen en el 0, valen 1, ¿sí? Y bueno, conforme, por ejemplo, F1 en el 1 vale un medio, en el otro vale un tercio, ¿no? ¿Sí? Luego un cuarto, etcétera, ¿no? O sea, las FNs van, van aquí, empiezan en el 0 y terminan en estos puntos, ¿verdad? De hecho, a ver, díganme, puntualmente converge esta sucesión, converge puntualmente, Fn converge puntualmente a alguna función en el intervalo 0, 1. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa? Para una x fija, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Si yo dejo fija la x, se va al 0, ¿verdad? Converge al 0, ¿verdad? Convergen al 0. Convergen a la función f, que es la constante 0 también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, no, tienen razón, ¿verdad? Tienen razón, lo estoy diciendo mal. Aquí no converge, esta no, a ver, aquí estamos mal porque decía que en x igual a 0 no valen 0, valen 1, ¿verdad? Valen 1. Todas valen 1, ¿no es cierto? En el 0, si yo hago x igual a 0, todas valen, es decir, fn, yo sé que cualquier fn evaluada en el 0 vale 1, ¿verdad? Entonces, todas me mandan al 1, ¿no es cierto? Sí, está bien. Y en los demás puntos, sí, ¿verdad? Entonces, converge puntualmente a la función f de x, que vale ¿cuánto? Vale 1 si x es igual a 0 y vale 0 si x es mayor que 0, ¿verdad? X mayor que 0 y menor o igual que 1, ¿no? Entonces, la función límite, otra vez, la función límite es que vale 1 aquí, aquí tiene un hoyito, y vale 0 en todo lo demás, ¿no? Ese es lo que se llama el límite puntual, ¿verdad? ¿Sí? Esta función f es la función límite y se le conoce como el límite puntual, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos, chicos?
De hecho, fíjense que también es muy interesante ver que la función, hay otro punto donde vale 1, ¿no? ¿En qué otros puntos vale 1 las funciones? Cada fn, ¿sí? Cada fn vale 1 en el número 1 entre n. Vuelve a valer 1, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, que F1, bueno, F1 vale 1/2 en el 1, pero por ejemplo F2 en el 1/2 también vale 1, ¿no? ¿Sí? En el F2, en el 1/2 también vale 1, ¿no? Sí, 1/2, perdón, 1/2, ¿verdad? Porque es 1 más 1, sí, vale 1/2. Pero muchas valen 1/2, ¿no? Estas valen 1/2, ¿verdad? Valen 1/2, sí. Porque, bueno, es n por 1 entre n, queda 1 más 1 vale 1/2, sí, efectivamente. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Entonces, hay muchos puntos donde estas siempre valen 1/2. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, pues esa es algunos ejemplitos. De hecho, por ejemplo, a ver, otro ejemplo que quisiera mencionar es el siguiente. A ver si la podemos construir rápidamente. Vamos a tomar Fn, la voy a definir por pedazos. La vamos a definir de la siguiente manera. La vamos a definir como la función identidad. Primero, si x es, la voy a poner entre -1 y menor o igual que -1 entre 2n. ¿De acuerdo? Luego la voy a definir como, déjeme acordarme si es 1 entre 2n. La voy a definir como n por x cuadrada si x está entre -1 entre 2n y 1 entre 2n. Aquí no la voy a definir propiamente como la identidad. Ahorita les voy a decir cómo la voy a definir en los otros puntos. Lo que quiero mostrarles es una sucesión de funciones que converge a la función valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ahorita les digo cómo la voy a definir en los intervalos 1 entre 2n y entre -1 y -1 entre 2n y 1 entre 2n y 1. ¿De acuerdo? Porque quiero hacer lo siguiente. Me estoy tomando estas funciones nx cuadrada. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente, hacerles el siguiente ejemplo, chicos. Me voy a tomar de entrada la función valor absoluto entre el -1 y el 1, ¿sí? Entre el -1 y el 1. Pero yo quiero que aquí pegarla con una función bonita, la función nx cuadrada, ¿sí? La función nx cuadrada, que por cierto, la derivada de esta función sabemos que es 2nx, ¿verdad? De tal manera que esta es su derivada, y en qué puntos la derivada vale 1 y -1, en dónde vale más -1 la derivada. Bueno, vale 1, es para x igual a más menos 1 entre 2n, ¿verdad? En estos puntos, ¿sí? La derivada de esta función vale -1 y +1, que coincide con la derivada de esta recta, ¿verdad? Entonces, miren, si yo me fijo en el punto -1 entre 2n y en el punto 1 entre 2n, ¿sí? Pues como que le voy a pegar la función nx cuadrada. Aquí se pegan, ¿sí? Aquí la función, la derivada en este punto de una función como esta, que es n veces x cuadrada, ¿sí? Aquí la derivada es 1 y aquí la derivada es -1. Y entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función
¿cuál es el punto? Bueno, y pasa por el cero, ¿verdad? Pasa por el cero, de hecho va por aquí arriba, ¿no? Pasa por el cero, ¿de acuerdo? Pero aquí resulta que su derivada aquí es menos 1 y aquí su derivada es 1. Entonces las quiero pegar. Lo que quiero hacer es un dibujito donde vengo por la función menos x y la quiero pegar para suavizarla, ¿verdad? Para que llegue con derivada 0 y luego se siga, aquí se siga bonito, ¿verdad? Llegue bonito al 0, ¿de acuerdo? Que se pegue bonito al 0. Pero a ver, entonces, ¿cuánto vale esta función? ¿Cuánto vale esta función? Déjenme pensar. La función n evaluada, si yo tomo n y evalúo en más menos 1 entre 2n, pues estas valen, esto al cuadrado, estas valen ¿cuánto, chicos? Pues estas valen 1 entre 2n, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Ah, no, 1 entre 4n, ¿verdad? Porque lo estoy elevando al cuadrado. ¿Sí está bien? Ajá. Bueno, y entonces, digamos, este valor, en este punto, esta función vale 1 entre 4n. Bueno, pues lo que voy a hacer es, digamos, tomar mi función que valga esta función en este intervalo, en el intervalo, y luego me quiero seguir por la recta. Pero entonces esta recta, dependiente 1, ¿qué ecuación tiene? Bueno, pues es dependiente 1 y quiero que en el punto por ejemplo, 1 entre 2n valga, que en el punto 1 entre 2n valga, ¿cuánto? Quiero calcular la recta, chicos, dependiente 1, quiero la recta dependiente 1 que pasa por el punto 1 entre 2n, 1 entre 4n. ¿Cuál es la ecuación de esa recta, chicos? La ecuación de pendiente 1, que pasa por el punto 1 entre 2n, 1 entre 4n. ¿Qué ecuación tiene esa recta? ¿Es y igual a un medio de x? ¿Sí? No, porque 1 entre 2n, sí, ¿verdad? Un medio de x, exacto. Muy bien, Bruno. Muy bien. Entonces, y la otra, pues sería la dependiente menos 1. Pues esa no tiene pendiente 1. Tiene razón Jesús Omar. Esa no tiene pendiente 1. Entonces, a ver, ¿qué queremos? Queremos que sea dependiente 1. Entonces sería x menos 1 entre 2n. Y en 1 entre 2n quiero que valga 1 entre 4n. Entonces, la saco por ahí, es esta, ¿verdad? Es x más, es menos 1 entre 2n, ¿no? Es menos 1 entre 2n o menos 1 entre 4n, ¿no? Sí, tiene razón, Bruno. Ya ven qué mal se nos dan las cuentas, ¿verdad, chicos? Es 1 entre 4n. ¿Sí está bien? Sí, queremos que pase por este punto. Queremos que pase por este punto, Fernando. Es la pendiente. Digo que sea de pendiente 1. M igual a 1, ¿no? De pendiente 1. ¿De acuerdo? Entonces ya está, ¿verdad? Si es 1x menos 1, 4n. ¿Sí está bien? ¿Ya me salió bien o no me salió bien? Sí me salió bien, ¿verdad? Entonces, esta función, las que quiero definir, las voy a cortar. La voy a cortar para ponerla aquí abajo. La vamos a copiar, ¿sí? La vamos a copiar y la voy a poner aquí abajo. ¿De acuerdo? La vamos a poner aquí abajo, que sea esta. Y la vamos a definir, pues bien, ¿verdad? La vamos a definir como x menos 1 entre 4n, esa es la dependiente 1, y abajo, a la izquierda, quiero hacer dependiente menos 1, ¿sí? Y que pase por el punto, o sea, va a ser menos x, creo que debería ser esta, ¿no? Más 1 entre 4n, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí está bien, chicos? Entonces es x
menos esta y esta. ¿Estamos? Entonces, a ver, consideren esta función, esta sucesión de funciones con x para x en el intervalo menos 1,1. Entonces, ¿a dónde converge puntualmente esta sucesión de funciones, chicos? Sí converge puntualmente, ¿y a dónde? A ver, ¿qué, Fernando? Es menos, también aquí es menos. A ver, 1 entre 2n, no, es al revés. Aquí es menos, y aquí es x, es menos. Y entonces en la parte negativa, ¿cuánto debería de ser? Queremos que pase, entonces es así, ¿verdad? Es así, es así. Esta es menos x. ¿Sí es más aquí o es menos, chicos? ¿Aquí es menos o aquí es más? Menos, muy bien. Este es menos. Confío. Sí, claro, ¿verdad? Cuando x es igual a esto, me vuelve a quedar 1 entre 2n menos 1 entre 4n, ¿verdad? Perfecto. Entonces, a ver, chicos, ¿a dónde converge esta? Sí converge puntualmente, o sea, fn de x, fn, converge puntualmente en el intervalo menos 1,1. ¿Y a dónde converge? ¿Y a dónde converge? Chicos, ¿qué pasa con estas funciones? ¿Sí convergen puntualmente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Y a dónde? Es decir, sí, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Sí convergen a las rectas, ¿no es cierto? ¿Verdad? O sea, la sucesión Fn, ¿sí? Esta sucesión Fn converge puntualmente a la función f de x igual al valor absoluto de x, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿No? Para cada x en el intervalo menos 1,1, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Ah, ok. Muy bien, Jesús Omar ya nos mandó unas gráficas ahí. Ahí échenle un ojo a las gráficas. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa entre menos 1 entre 2n? Bueno, ahí la función se ve, Bruno, la función se ve como ¿quién? Pues como el dibujito que yo intentaba hacer, ¿verdad? Se ve entre menos 1 entre 2n y 1 entre 2n, pues se ve como ¿quién? Bueno, pues en estos puntos se van por una recta, esta es por la recta 1 hasta llegar al 1, y acá se va por la recta menos 1, y luego la parábola, ¿no? Luego esta parábola, la parábola, que decíamos que es la parábola n, bueno, aquí se pega bonito, aquí se pega bonito. Y esta es la parábola n por x cuadrada. Pero esto cada vez lo hace en un intervalo más pequeño, ¿no, Bruno? En intervalos cada vez más pequeños, dado que n tiende, exacto, ¿verdad? La parábola va enflacando. Exacto, es que el intervalo 1 entre menos 1 entre 2n, 1 entre 2n, es cada vez más pequeño, ¿verdad? Y se hace cada vez más pequeño y fuera de ese intervalo coincide con una recta, ¿no? Va tendiendo a una recta. Se ve en la gráfica, ¿verdad? Yo no la he visto, pero supongo que se ve en la gráfica. Muy bien, muy bien. Qué bueno que ahora existen las herramientas. Yo no estoy acostumbrado a hacer gráficas porque en mi época todavía no existían las computadoras. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Sí. Y se van acercando, ¿verdad? Se van acercando, ¿no? Se van acercando a la recta.
¿De acuerdo? Entonces converge a la función valor absoluto. ¿De acuerdo? Sí, está bien, chicos. El argumento es básicamente, ¿verdad? Pues que los intervalos menos uno entre 2n, uno entre 2n, se van haciendo cada vez más pequeños, ¿verdad? Se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, muy bien. A lo mejor el dibujito, le voy a echar un ojo al dibujito de Jesús Omar. Échenle un ojo al dibujito de Jesús Omar, porque seguramente, pues sí, sí, va a servir. A lo mejor sería bueno, Jesús Omar, que nos ayudaras graficando, porque esto que graficaron aquí es para n igual a 1, pero a ver, para n igual a 2, para n igual a 3, cuando menos ponnos unas 2 o 3 figuritas más, ¿no, Jesús Omar? No seas malo. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, o pónganle ustedes ahí n igual a 1, n igual a 2, y van a ver cómo se van comportando. Y pongan la función valor absoluto. También sería interesante que en esa grafiquita pusieran la función valor absoluto, ¿verdad? Para ver cómo se va pegando, ¿no? Cómo se va pegando a la función valor absoluto. ¿De acuerdo? Eso sería muy interesante que hicieran el ejercicio, ¿no? De ir poniendo las grafiquitas de las FNs, por ejemplo, F1, F2, F3, y la función valor absoluto. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Eso debía haberlo hecho yo, ¿verdad? Para que se viera con toda claridad. Pero bueno, qué bueno que lo hizo Jesús Omar. Está bien, chicos. Pero bueno, entonces esto es lo que se conoce como la convergencia puntual, ¿verdad? De una sucesión de funciones. En un detalle, resulta que esta forma de convergencia es un poco chafa, ¿verdad? Es un poco chafa, ¿por qué, chicos? Pues porque si se dan cuenta, por ejemplo, en nuestro primer ejemplo, ¿sí? En de las funciones x a la n, ¿no? Para x en el intervalo 0, 1, pues todas nuestras funciones son funciones continuas, ¿verdad? Son funciones continuas, pero la sucesión, la función límite, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la función límite ya es una función que no es continua, ¿verdad? Cuando menos ya no es continua en todo el intervalo 0,1. Ya tiene una discontinuidad en el 1. ¿Sí está claro? La función límite ya no es una función continua. Es decir, que la propiedad de ser funciones continuas bajo la convergencia puntual no se preserva, ¿verdad? Aunque todas las funciones fn son funciones continuas, la función límite ya no es continua. Y eso mismo pasa con el segundo ejemplo, ¿verdad? ¿De acuerdo? En el segundo ejemplo, ¿sí? También todas las funciones fn son continuas en este intervalo, pero la función límite también ya no es continua, ¿verdad? También se rompe en el cero, ¿verdad? Porque la función límite ya no es continua en el cero. Y de hecho, con el último ejemplo que vi, ¿verdad? Con este ejemplo, el ejemplo 3, pues pasa algo también complicado, ¿verdad? La función límite sí es continua, pero ¿qué es lo que tiene de particular? Bueno, pues que la función límite, ¿sí? Son continuas y derivables, ¿a poco no? Todas estas funciones fn son continuas y derivables en todo el intervalo menos 1,1. ¿No es cierto? Sí está claro que todas las fn's son derivables en en el ejemplo 3, todas son derivables, pero la función límite, que es la función valor absoluto, ¿verdad? La función valor absoluto, pues ya no es derivable, cuando menos en el cero, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí está claro? Entonces, ¿sí? ¿Todo el mundo lo ve claro o no se ve?
que, por ejemplo, en el ejemplo 3, pues la derivabilidad de la función en todo el intervalo menos 1,1, la derivabilidad de todas las fn's, pues ya no se preservó, ¿verdad? La función límite ya no es, pues ya no es derivable en todos los puntos. Cuando menos la función límite ya no es derivable en el cero. ¿Sí está claro? A ver, chicos, o siguen haciendo grafiquitas. ¿Siguen haciendo grafiquitas? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Sí está claro o no, chicos? ¿Sí está claro o no está claro? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, y fíjense que, bueno, eso pasa con la continuidad, eso pasa con la derivabilidad también, ¿verdad? Sí, y de hecho, fíjense, les puedo dar otro ejemplo. Voy a dar otro ejemplo, miren. Vamos a ver otro ejemplo que voy a hacerla de la siguiente forma. A ver, ustedes saben que todos los racionales, todos los números racionales que están en el intervalo 0,1, ¿cuántos hay? ¿Cuántos números racionales? Este conjunto, ¿cuántos elementos tiene, chicos? ¿Todo el mundo se acuerda? ¿Cuántos números racionales hay en el intervalo 0,1? Hay una cantidad innumerable, ¿verdad? ¿No? Y todos estos racionales se pueden numerar, ¿a poco no? Los puedo numerar, puedo hacer una sucesión, digamos, que me vaya dando todos los racionales de este conjunto. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí, está bien. Ya nadie me dice nada. Qué malvados. Dice, Profe, creo que no está viendo el chat. este, ah, no, sí lo estaba viendo, pero no sé por qué no se actualizó. Sí estaba viendo el chat, pero no se actualizaba. Bueno, entonces hay una cantidad numerable, ¿no, chicos? Hay una cantidad numerable y se pueden numerar, ¿a poco no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, voy a definir, con esta numeración, voy a definir una función fn, la voy a definir en el intervalo 0,1, en los reales, y la voy a definir de la siguiente manera. Voy a definirla como fn de una x, la voy a definir como ¿quién? Bueno, la voy a definir como 0 si x es un elemento del 0,1, ¿sí? Que no sea el elemento, el racional xn, ¿verdad? Cualquier elemento del, no, la voy a definir así. Si x es 0, si x está en el intervalo 0,1 y no es ninguno de los primeros racionales, desde el x1 hasta el xn. ¿Estamos? Y en cualquier otro caso, ¿sí? Lo voy a definir como 1. Pues, ¿cuál es el otro caso? Si x está si es cualquiera de los primeros racionales. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está bien? ¿Sí está claro quién es esta función fn? Por ejemplo, ¿quién es f1? ¿Cómo se ve f1 de x? ¿Cómo se ve? Vamos a hacer una grafiquita. Pues gráficamente, pues es la función que, si por aquí estaba el x1, ¿sí? En este punto lo manda al 1, ¿sí? No, ¿verdad? La f1 solo es esta, ¿no? La f1 es esta y en todo lo demás, la voy a pintar de azul, ¿verdad? En todo lo demás vale 0. Ay, lo estoy borrando. Entonces, en todo lo demás vale 0, salvo en el x1, que vale 1, y todo lo demás vale 0. Esa es la f1, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es f2?
¿Cómo se ve F2? Ah, bueno, pues si ahí por ahí busco el punto X2, ¿sí? F2, ¿cómo se ve? F2 es casi igual a la anterior, salvo que en X2, ahora en X2, la puse al revés, ¿verdad? La estoy poniendo al revés, ¿no? Las estoy poniendo al revés. Las voy a poner al revés para no cambiar mi gráfica. Las voy a mandar al 0, ¿verdad? Y al 1, ¿no? Las voy a poner al revés. Entonces, en X2, esta en X2 vale 1, ¿verdad? Y así, ¿verdad? La F3, ¿quién sería? Sí, ¿verdad? 0 y 1, 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, las FNs, ¿no? La FN, como es, vale 0 en casi todos los puntos, salvo en los primeros, ¿no? Cada vez van más puntos. Pero ¿a poco no FN? ¿A poco no es cierto que FN, bueno, díganme, ¿a dónde converge? ¿Sí converge puntualmente esta sucesión? Esta sucesión converge puntualmente. ¿Y a qué función converge? ¿Quién es la F? ¿Quién es el límite puntual? Ah, pues se converge a esta función, ¿verdad? Converge a la función tal que ¿qué? Converge a la función que vale 0 si X no es racional, ¿verdad? ¿Sí? Esa vale 0 y vale 1 si X, todo en el intervalo 0, 1, ¿verdad? Y vale 1 si X vale un racional del intervalo 0, 1, ¿verdad? Converge puntualmente esta función, ¿verdad? Es decir, converge a la función de Dirichlet. ¿No es cierto? Converge a la función de Dirichlet. Ah, pero ya vieron, puntualmente sí converge esta función, pero ya vieron lo que está pasando. Fn es integrable, ¿verdad? Fn es integrable sobre el intervalo 0, 1 para toda n. ¿A poco no? Porque pues, es una función constante, salvo un número finito de puntos, ¿verdad? Todas son integrales, todas son integrables. Sin embargo, el límite, ¿sí? Sin embargo, f no es integrable, ¿verdad? Sin embargo, no es integrable. Bueno, pues como dicen ahí, ¿verdad? Como dice Jesús Omar, ¿verdad? Ni cómo confiar. Entonces, fíjense que lo que esto está demostrando, todos los ejemplos que hemos visto, lo que está demostrando es que la convergencia puntual es una convergencia bastante chafa, ¿verdad? Que una sucesión de funciones converja puntualmente a otra función, la verdad es que pues es una convergencia muy descuidada, ¿verdad? Porque no preserva nada, no preserva la continuidad, no preserva la diferenciabilidad, no preserva la integrabilidad, ¿verdad? Eso es una tragedia, ¿verdad? Eso es una tragedia. Bueno, eso lo que dice es que la convergencia puntual es una convergencia bastante chafa. Y que entonces lo que hay que hacer es manejar otro concepto de convergencia, ¿verdad, chicos? Es otro concepto de convergencia. Entonces, miren, exacto, ¿verdad? Entonces, miren, a ver, chicos, les voy a poner, más que con otra hipótesis, vamos a definir otro concepto de convergencia, fíjense. Vamos a definir otro concepto de convergencia. Entonces, observen lo siguiente. De hecho, voy a copiar casi textualmente, voy a manejar otro ejemplito. Esta sucesión que definimos como Fn de x, la sucesión 1 entre n por x más 1, y ahora me voy a fijar nada más en el intervalo, ¿sí? Ni qué pedirle a las funciones, ¿verdad? Ni qué pedirle a las funciones. Las funciones
son realmente muy bonitas, ¿verdad? Como la función x a la n, ¿verdad? La función x a la n es todo lo que quieran, derivabilidad, todo lo que quieran, ¿verdad? Pero efectivamente pues, el límite en el intervalo 0,1 cerrado sí converge puntualmente, pero ya con eso no converge puntualmente a una función continua, ¿verdad? A pesar de que las funciones son muy bonitas. Y observen estas también. Las voy a tomar en el intervalo 0,1 abierto, ¿sí? Tómenselas en el intervalo 0,1 abierto. ¿Cómo se veían estas funciones? ¿A dónde converge? Converge puntualmente, Fn converge puntualmente en este conjunto, ¿verdad? ¿Sí? En este conjunto A. ¿A qué función f? ¿Quién es el límite puntual en este conjunto? En este conjunto, ¿a dónde converge puntualmente? A la constante cero, ¿verdad? Es la constante cero, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y observen que estas funciones también son todo lo bonita que ustedes quieran, ¿verdad? Todas son continuas, derivables, todo lo bonito que ustedes quieran. Sin embargo, pues como veíamos, les pasa algo muy interesante, ¿verdad? El límite, ¿sí? La función, las funciones, ¿verdad? En el intervalo abierto, pues cómo se ven más o menos. ¿Qué fue lo que está pasando? La función límite, ¿sí? La función límite es la constante cero. Esta es la función límite, f, ¿verdad? ¿Sí? Y observen lo siguiente. Vamos a ver, fíjense, si yo construyo una especie de vecindad, si construyo una especie de vecindad de tamaño epsilon, ¿no? Supónganse que subo una epsilon para arriba y una epsilon para abajo de toda la función f. ¿Cuál es el problema? Aquí hay un problema con esta sucesión. Decíamos que estas fn's, fn en el punto 1 entre n exactamente vale un medio, ¿verdad? ¿Sí o no? Todas las fn's hay puntos donde valen un medio, ¿sí o no? Bueno, salvo la la f1, no, pero todas las f2, f3, todas valen un medio. Por ejemplo, f2 en el un medio vale un medio. F3, ¿no? Este es F, todas valen un medio, ¿no? En algún punto, ¿de acuerdo? Eso lo que quiere decir, chicos, entonces la F2, pues no sé cómo sea la grafiquita, no sé bien cómo sea la grafiquita, pero de alguna manera, si es continua, la F2, por ejemplo, si es continua en el intervalo 0,1, si son continuas, ¿no? Pero entonces quiere decir que si yo dibujara la gráfica, ¿verdad? Si yo dibujara la gráfica, esta más o menos es así, ¿verdad? Porque en el 1 vale ¿cuánto? F2 de X, más o menos es así porque F2 de un medio vale ¿cuánto? F2 de un medio vale un medio y F2 casi pegándose al 1. ¿A dónde tiende el límite? ¿Cuál es el límite de la función F2 de X cuando X tiende al 1? Es un tercio, ¿verdad? Tiende al un tercio, ¿no? No, ¿verdad? Fernando, no es una asíntota, ¿no? Sí tiende a un tercio, ¿no? Sí tiene límite en el 1, tiene límite en el 1, y ese límite es un tercio, ¿no, Fernando? Es no, en el -1 entre n tienen problemas estas, ¿no? Estas no están definidas en Fn, no está definida. Cada, cada n, la gráfica es una asíntota. A ver, no entiendo bien eso. Cuando se acercan al cero, yo solo quiero graficarlas en el intervalo 0,1. ¿Sí? Sí, claro que sí, ¿verdad? Se comportan como rama de una hipérbola, se comportan como la rama de una hipérbola, ¿verdad?
creo que sí, esto se comporta como la rama de una hipérbola, en -1 entre n, ¿no? O sea, si yo tomo aquí en el valor -1 entre n, si es en el valor -1 entre n, me vale -1 más 1, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Se va a infinito, ¿verdad? O sea, el límite de n, si ya la tomo cuando x tiende a -1 entre n, sí como que se va a infinito, ¿verdad? O a más menos infinito, ¿no? No, el límite no existe, ¿sí o no? Tiene una asíntota, efectivamente, tiene una asíntota en los puntos de la forma -1 entre n. Sí, está bien, pero si me fijo todo en el 0, 1, ¿sí? Si me fijo nada más en el 0, 1, pues, ¿cómo se ve? De hecho, todas como que también tienen límite 1, todas tienen límite 1, y hay un punto que pasa por el medio, un poco, ¿no? Ajá. Pero a ver, eso es más o menos, pero fuera, ¿verdad? Fuera del intervalo 0, 1. Pero en el intervalo 0, 1, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que las FNs, fíjense, las FNs, a pesar de que convergen a esta función f, convergen puntualmente, no se quedan cerca de esta f. Las FNs no están cerca de f, ¿verdad? Las FNs andan por allá afuera, ¿sí o no? Cuando le tomo el límite cerca de, cuando x tiende al 0, su límite es 1. O hay puntos donde vale un medio, ¿sí o no? Entonces, las FNs, ¿sí? Las FNs tienen un comportamiento raro. Realmente no están cerquita de la F, ¿verdad? Porque que estuvieran cerca querría decir, o al menos no están uniformemente cerca de la función F, ¿no? No caen para toda X, no caen aquí, ¿verdad? No están aquí. ¿Sí lo ven? Las FNs andan por ahí fuera, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Exacto, ¿verdad? Tienen un punto en donde pues siempre andan fuera. Si la épsilon es pequeña, si esta épsilon es pequeña, siempre andan fuera. ¿Sí lo ven? ¿Perdón? No, y para muchas, ¿verdad? No solo para alguna X, porque si esta X se sale, pues entonces también como son continuas, ¿verdad? Efectivamente puede que se peguen al 0, ¿verdad? Pero, como dice Fernando, se comportan como una hipérbola, ¿verdad? Eventualmente sí se van pegando, ¿verdad? Sí se van pegando, pero hay un momento en el que están fuera de una pequeña vecindad de F, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, chicos? O de hecho, algo sucede, a lo mejor cuesta menos trabajo ver la sucesión Fn de x, ¿sí? Si yo tomo la sucesión Fn de x igual a x a la n, con x en el intervalo 0, 1, ¿sí? ¿Cómo se ven? ¿Cómo decíamos? Cómo son esta sucesión de funciones? ¿Quién es la función límite? La función límite es la constante 0, salvo en el 1, que me manda al 1, ¿verdad? Esa es la función límite, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ah, pero ¿cómo se ven las FNs? Las FNs, pues empieza con la identidad, luego es una parábola, etcétera, ¿no? Y sí se van haciendo más cerradas, ¿verdad? Sí se van haciendo más cerradas. De tal manera de que si yo tomo una épsilon vecindad de la función, si yo tomo una épsilon vecindad de la función, ¿sí? Como que, digo, si n es muy grande, las FNs cada vez están más cerca de esta épsilon vecindad, pero se tienen que salir, ¿verdad? Eventualmente se tienen que salir, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay para cualquier n, ¿sí? Se tienen que salir porque tienen que llegar al 1 y lo hacen de manera continua, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma de convergencia es un poco chafa, ¿verdad?
Entonces, fíjense, pues ¿qué tal si lo que le vamos a pedir es cuando digamos que una sucesión de funciones converge a una función f, ¿sí? ¿Qué tal si le pedimos, qué cosa? Bueno, que las fn's de x sí estén cerca de la f de x, ¿de acuerdo? Que existen cerca, pero, bueno, todas se pueden hacer suficientemente pequeñas para n grande, ¿verdad? Para n grande, pero no para toda x, ¿no? Es el ejemplo que pasa aquí, ¿verdad? Las fn's, ¿sí? Para cualquier x que esté aquí, para cualquier x que tomen, sí hay una n suficientemente grande, tal que fn de x menos f de x sí es menor que epsilon, ¿verdad? Pero esto no funciona, esto no vale para toda x en el intervalo 0, 1, ¿no? Pues entonces a lo mejor podemos pensar en un tipo de convergencia en donde fn de x menos f de x sea menor que epsilon para n's grandes, pero no solo para una x o para unas x, para unas cuantas x, sino que esto sea cierto para toda x en el intervalo 0, 1. ¿No? Como que, si se acercan para todas las x, ¿verdad? No solo para una x, pues entonces posiblemente sí la convergencia a lo mejor sí preserve las propiedades de las fn's, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí está claro? Pues esto es lo que va a dar pie es a otro tipo, una nueva definición de convergencia que es diferente a la convergencia puntual, ¿sí? Con esto, con esta motivación, digamos, vamos a dar pie a una definición diferente de convergencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tomamos una sucesión de funciones, ¿sí? Si tomamos una sucesión de funciones definidas en general en un subconjunto de Rn, ¿no? Y son funciones de Rn en R, ¿sí? Decimos que la sucesión Fn converge, le voy a poner así y ahorita uso la notación, converge uniformemente, uniformemente a una función f que también tiene que estar definida en A, ¿verdad? Decimos que converge uniformemente a esta función, a f, sí que converge uniformemente. Y por cierto que esto simplemente lo vamos a denotar así. Vamos a decir que la sucesión fn, ¿sí? La sucesión fn converge uniformemente a f en A, ¿verdad? ¿Sí? Que converge uniformemente a f en A, todo lo que dije aquí con letras. Sí que, bueno, sí, lo vamos a escribir así. Si para cada cantidad positiva que yo tome, existe efectivamente un índice tal que ¿qué? Tal que efectivamente las fn de x distan de f de x, en general, bueno, sí es valor absoluto porque son números reales, ¿verdad? Sí, distan en menos que epsilon, ¿sí? Esto es cierto para toda n mayor o igual que n, pero también para toda x en A, ¿verdad? Si esto es válido también para toda x en A. ¿Sí, chicos? Bueno, yo sé que lo correcto es ponerlo acá antes, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, la forma correcta de escribirlo, los que saben teoría de conjuntos dicen que la forma correcta de escribir esto es que existe una n tal que para toda n mayor o igual que esto y para toda x en A se satisface que esto es cierto, ¿verdad? Los que saben teoría de conjuntos dicen que lo correcto es describir que para toda n mayor o igual que n y para toda x en A, ¿sí? Se tiene que
Fn de x menos f de x es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Y esto geométricamente es un poco lo que dijimos, ¿verdad? Que geométricamente lo que está pasando es que si f, esta es la función límite, ¿verdad? Si yo tomo la función límite, entonces, y tomo una vecindad, digamos que esto sucede en un intervalo a, b, ¿no? Supónganse que esto sucede en un intervalo a, b, y en cada punto, digamos, construyo como una vecindad de tamaño epsilon, ¿verdad? Es decir, que estoy sumándole una epsilon y restándole una epsilon en cada valor, ¿verdad? En cada punto de x. Que la convergencia sea uniforme, ¿verdad? Que Fn converja uniformemente a F, quiere decir que las Fn's, ¿sí? Las Fn's caen en esta vecindad, ¿verdad? ¿Sí? A partir de una cierta n y para toda x en el conjunto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es geométricamente la idea geométrica de la convergencia uniforme, ¿verdad? Que las Fn's caen aquí, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro la definición de lo que es la convergencia uniforme? Este es otro tipo de convergencia, ¿verdad? ¿Sí? Esto es otro tipo de convergencia. Entonces, a ver, chicos, una cosa que es muy clara, ¿verdad? Una cuestión que es una primera propiedad que es muy clara, es que si una sucesión de funciones converge uniformemente en a una función f, pues entonces, ¿verdad? Entonces, claramente, la sucesión de funciones converge puntualmente en también a f, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, si a esta función f se le llama el límite uniforme, ¿verdad? Pues entonces f también es el límite puntual, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, está bien. ¿De acuerdo? Pero lo que ya no es cierto es el recíproco, ¿verdad? El recíproco no es cierto, ¿verdad? Es decir, si una sucesión de funciones converge puntualmente a una función f, ¿sí? Eso no quiere decir que converja uniformemente, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Y cuál sería un ejemplo? Como x a la n. Sí, ¿verdad? O sea, cualquiera de los ejemplos que hemos estado viendo, por ejemplo, la sucesión fn de x igual a x a la n, con x en el intervalo 0, 1, ¿verdad? ¿Quién dijimos? Puntualmente, fn, la sucesión fn, sí converge puntualmente, ¿verdad? En el intervalo 0, 1, a la función f que está dada por ¿quién? A la función f que está dada por ¿cuánto? Que vale 0 si x es así, ¿verdad? Esta función, y que vale 1 si x es igual a 1, ¿no? Este es el límite puntual, ¿verdad? Pero no converge uniformemente. ¿Y cómo se prueba que no converge uniformemente? O sea, la sucesión fn no converge uniformemente, ¿verdad? Uniformemente en el intervalo 0, 1, ¿verdad? ¿Y cómo justificamos que no converge uniformemente? ¿Cómo sería una forma de probar que esta no converge uniformemente, chicos? ¿Cómo se prueba que esta no converge uniformemente a esta función f? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Chicos, más que una X, bueno, Yeshua, primero lo que habría que decir es que existe una epsilon, ¿no?
A ver, si yo tengo la definición, ¿qué debe de decir? Que para toda epsilon existe un n, un índice, a partir del cual pasa esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en estricto sentido, para que no sea uniformemente convergente una sucesión, ¿qué es lo que hay que exhibir? Lo que hay que exhibir es una epsilon tal que ¿qué? En estricto sentido, o al menos geométricamente, ¿qué es lo que habría que decir? Que hay una vecindad, ¿verdad? De tamaño epsilon, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué más debería de pasar? Que existe una n tal que ¿qué? Tal que no importa qué natural tomemos, ¿verdad? Tal que para cualquier natural, ¿verdad? ¿Qué debe de pasar? Debe de pasar que esto no es cierto para toda X, ¿verdad? ¿De acuerdo? A ver, chicos, formalmente, ¿sí? Decimos que Fn no converge, ¿verdad? Uniformemente a F en A, sí que, ¿qué diría esta propiedad? Sí que. Bueno, si existe una epsilon positiva, tal que ¿qué? Tal que para todo n, en los naturales, para todo n, ¿verdad? ¿Qué debe de pasar? Existe un x en A, ¿verdad? Tal que ¿qué? Tal que la diferencia fn de x menos f de x no es menor que epsilon, ¿verdad? Sino que esto debe de ser mayor o igual que epsilon. ¿No es cierto? Eso es la negación de la definición, ¿verdad? Que debe de existir una epsilon tal que para todo n, al menos hay un punto en el dominio de las funciones en donde no se cumple que esto sea menor que epsilon, sino que esto sea mayor o igual que epsilon, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? Entonces, a ver, ya teniendo claro eso, ¿por qué podemos asegurar que esta función, esta sucesión de funciones, no converge uniformemente a esta función f? ¿Cuál epsilon me sirve? ¿Cuál epsilon me serviría, chicos? ¿Cuál epsilon me serviría? Hay que demostrar que existe una epsilon positiva, ¿verdad? Tal que ¿qué? ¿Ustedes qué epsilon tomarían? O a lo mejor con otro ejemplo es más fácil, pero a ver, ¿cómo argumentarían ustedes que si hay una X tal que esto pasa? Chicos, a ver, ¿cómo lo hacen? ¿Está complicado? Sí, está complicado. De hecho, fíjense que, bueno, si tomo epsilon igual a un medio, como dice Jesús Omar, ¿sí? Si tomo epsilon igual a un medio. Ok, y entonces debo de tomar cualquier n, ¿no? Usar la continuidad, ¿verdad? Y tomamos, sea n cualquier natural. Y nos fijamos en fn de x, ¿no? Nos fijamos en fn de x. Entonces, es decir, en x a la n. ¿Qué debemos de demostrar? Debemos de exhibir que existe ¿quién? Una x0 en el intervalo 0,1, tal que ¿qué? Tal que fn de x0 menos f de x0 es mayor o igual que un medio, ¿no? Bueno, ¿esto es quién? Esto que está aquí, esto en realidad es x0 a la n menos f de x0. ¿Cuánto vale f de x0 para ciertas x0? Ah, bueno, si tomo x0 menor que 1, esto es 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto es 0.
¿verdad? Suponiendo, claro, que x0 no fue 1, ¿verdad? Fue estrictamente menor que 1 y mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y esto debería de ser mayor o igual que 1/2. ¿Sí está bien? ¿Y esto a qué les lleva? A que x0 a la n debería ser mayor o igual que 1/2. Y entonces para cualquier n hay un x0 tal que x0 a la n es mayor o igual que 1/2, para cualquiera que sea n. Pues sí, ¿verdad? Como dice Yeshua, ¿sí? Yo sé que el límite de x a la n, cualquiera que sea la n, ¿verdad? Cualquiera que sea la n, el límite cuando x tiende a 1, este es 1, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué debiera de pasar? Pues debieran de usar la continuidad, ¿no es cierto? En particular el límite por la izquierda, ¿verdad, Jesús Omar? ¿Sí? Y con eso se justifica la existencia de este x0, ¿verdad? Usando que este límite es 1, ¿no? De hecho, es el límite por la izquierda, como dice Jesús Omar, ¿verdad? O el límite en general, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? Ahora fíjense que sería más sencillo si uso la sucesión, esta sucesión Fn, que definí por ahí, ¿no? 1 entre nx más 1. Para x en el intervalo, si quieren en el intervalo 0, 1 abierto. Esta converge puntualmente, ¿verdad? Fn, esta sucesión Fn, converge puntualmente ¿a quién? ¿A quién dijimos que converge puntualmente? ¿A dónde converge puntualmente esta sucesión? Dijimos, aquí en este conjunto. ¿A dónde convergía? A 0, ¿verdad? A la función constante 0, ¿verdad? En el intervalo abierto 0,1, ¿no? ¿Sí? Pero converge uniformemente. Esta sucesión Fn converge uniformemente. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No converge uniformemente y es más fácil. ¿Por qué es más fácil hacerlo con este ejemplo, chicos? ¿Por qué es más fácil? O sea, si yo les doy cualquier n, a ver, denme una epsilon. A ver, denme una epsilon. ¿Para qué epsilon puedo asegurar que hay un punto, no importa qué n tome, cuál sería epsilon igual a cuánto tomarían? De tal manera que para toda n en los naturales, ¿sí? Para toda n, existe un x0 en el intervalo, con el 1/2, ¿verdad, Yeshua? O sea, para eso puedo demostrar que existe un punto tal que, tal que, o un tercio, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Tal que fn de x0 menos f de x0 si es mayor o igual que la épsilon, ¿verdad? Pues la épsilon igual a 1/2 sirve, ¿no? La que decías, ¿no, Yeshua? ¿Y quién sería el x0? ¿Quién es este x0? Ah, pues como dice Bruno, tomen x0 igual a 1 entre n, ¿verdad? Ya sabemos, esto siempre vale 0, ¿no? Porque la función f es la constante 0, y ya sabemos que fn de el 1 entre n, siempre valía 1/2, ¿verdad? Entonces ese es el punto que sirve, ¿no es cierto? Para cualquier n, pues tomamos x0 igual a 1 entre n, y para eso se vale esto. ¿Sí está claro, chicos? Eso se llama la convergencia uniforme, y por supuesto que es una convergencia mucho más fuerte que la convergencia puntual, ¿verdad? ¿Sí? Si una sucesión de funciones converge puntualmente a una f, uniformemente, si converge uniformemente a una función f en un conjunto A, sí converge puntualmente, ¿verdad? Pero no al revés. Pero además, ahora quiero que observen lo siguiente. Es muy importante cuando ustedes digan que una sucesión de funciones converge uniformemente, cuando ustedes digan que converge uniformemente a una función f
en un conjunto A, es muy importante que digan en dónde. En dónde, como todo lo que es uniforme, ¿verdad? Hay que decir en dónde. Porque fíjense que la sucesión Fn, definida como Fn de x igual a x a la n, ¿sí? Sí hay conjuntos donde converge uniformemente, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, en el intervalo, si yo tomo x nada más en el intervalo 0,1 medio, ¿sí? Esta sucesión de funciones converge uniformemente en este intervalo. ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿verdad? ¿Y sí converge a dónde? ¿A qué función converge uniformemente en el intervalo 0,1 medio? Sí converge uniformemente en el intervalo 0,1 medio, ¿verdad? Ahí sí converge uniformemente a la función constante 0, ¿verdad? Sí está bien. Pero, por ejemplo, Fn de x, la misma sucesión x a la n, para x, por ejemplo, en el intervalo 0,1, ahí converge uniformemente. Le quito el 1. No, ¿verdad? O sea, Fn sí converge puntualmente en el intervalo 0,1 a la función constante 0, ¿verdad? Pero no converge uniformemente, ¿verdad? Fn no converge uniformemente, ¿sí? En el intervalo 0,1 así, ¿verdad? ¿Sí? Esta no converge uniformemente a esta función, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes digan en dónde. Cuando digan que una sucesión de funciones no converge uniformemente a una función f, es muy importante que digan en dónde, ¿verdad? ¿De acuerdo? Siempre es importante que digan en dónde. Esto es como la continuidad uniforme, ¿verdad? Sí. Esa es una función, era uniformemente continua en un conjunto, pero es importante decir en dónde, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? Y bueno, lo que vamos a ver, pero a lo mejor creo que este regreso a las épsilons y a las deltas y estas cosas y a las sucesiones creo que va a ser un poco brusco y a lo mejor ahorita ya se están empezando a poner borrosos, ¿verdad? Yo ya veo que Julia está un poco borrosa, ¿sí? Hay que acostumbrarse de nuevo a las épsilons y a las n's y esas cosas, ¿verdad? Por lo que veo. Entonces, bueno, vamos a, vamos a dejarlo aquí y la próxima vez, pues vamos a ver que la convergencia uniforme sí es una buena forma de convergencia. Vamos a detener la grabación.